ese pensamiento retrógrado, que prácticamente hay que hacer todo por amor al arte. Hola, bienvenidos a la segunda entrevista de la serie Conversores. En esta ocasión estaremos revisando lo mejor de la conversación que tuvimos hace unos días con Nekulman, un rapero que tiene una larga trayectoria y que a punta de esfuerzo y trabajo ha dado todas las luchas que hay que dar para lograr vivir de su arte sin cambiar la esencia de su propuesta. Bueno, mi mamá, ella fue la que me inculcó los valores primordiales, tener buenos modales, tener buenos principios, buenos valores, ser educado, ser limpio, ser ordenado. Esos son como los valores básicos que uno tiene que tener en la vida para poder tirar para arriba. Pero todo lo demás lo fui forjando yo solo, porque igual yo trabajo desde cabro chico. De los 12 años empecé a trabajar y empecé a ganarme la vida solo, trabajando en la feria, ayudando a mi mamá, después el facturador. Entonces todas esas cosas hicieron que yo forjara mi propio camino. Yo cuando era cabro, yo partí en el rap, en el hip hop, a los 12 años. A la par yo trabajaba de empaquetador. Y en ese entonces, cuando trabajaba de empaque, iban otros raperos antiguos aquí, más antiguos, e iban a vender cassette, iban a vender música al supermercado. Entonces yo me fui metiendo de a poco. Después yo junté plata y me compré un secuenciador, que era una máquina para hacer música, para hacer rap, pistas, y con las cuales yo también empecé a meterme en este mundo de las máquinas, que antes no se ocupaba el computador, se ocupaba pura máquina, los secuenciadores analógicos. Y ahí empecé a trabajar yo mis propias producciones. Sin embargo, después con el tiempo, ya en el 2004, 2005, yo entré a estudiar audio, sonido. Empecé a estudiar técnico en sonido. Si bien es cierto, en ese entonces yo trabajaba de cartero, no ganaba muchas lucas, y tenía mi máquina y todo, pero era todo algo semi-profesional, no era 100% profesional como yo quería ser. Sin embargo, estaba estudiando una carrera para profesionalizarme y para poder avanzar, pero en ese entonces, como te digo, no ganaba mucha plata, tuve que apechugar y empezar a trabajar para mi hija, y fue un tiempo difícil porque no tenía más herramientas, no tenía mucho ingreso económico, y tampoco sabía cómo funcionaba la industria de la música, porque antiguamente era casi una utopía poder sonar en la radio, en internet, ¿cachai? No es como ahora, porque ahora ya es todo más accesible, pero en ese entonces los músicos, los cantantes, raperos de ese entonces era puro trabajo orgánico, a puro pulso, y si no venía de una buena situación económica, de una buena familia, era súper difícil poder avanzar. Yo finalmente, igual terminé mi carrera, trabajé en una empresa de audio y iluminación 3 años, hasta mucho conocimiento. Sin embargo, no tenía el dinero suficiente para comprarme todas las máquinas que yo necesitaba para poder grabar a nivel profesional, que eso sí fue siempre lo que yo quise. Yo estudiar para yo autoproducir, porque sabía que aquí en Chile costaba demasiado poder surgir. ¿Tú vives de tu arte actualmente, de tu música? No al 100%. Vale. Trabajo en otra cosa, yo soy topógrafo de profesión. Tengo una pyme de topografía también. Tuve como que volver para atrás y entrar a la construcción, a trabajar de jornal. Entonces ahí partí de jornal, estuve un año, después soy ayudante, otro año. Igual es que contacto de la construcción, porque también necesitaba generar plata, ¿cachai? Para lo mismo, porque mi sueño siempre fue ir al barrio de la música, entonces después trabajé de trazador y ya de un tiempo que me estaba matando la construcción, ¿cachai? Porque todos los días, levantarse a las 6, 7 de la mañana, todos los días, llegar a las 8 de la noche, comí y ya no tenía fuerza para nada. La música ya se estaba yendo, ya prácticamente se estaba viendo como una utopía poder surgir o entrar en la industria. Ahí fue cuando estudié topografía, que era una carrera rentable. Después salí, me titulé y como siempre estuve metido en la ahí mismo en la construcción se me dio la oportunidad de hacer la práctica y poder avanzar como topógrafo. Eso a mí me permitió realmente juntar plata y comprarme todas las máquinas con las que yo produzco actualmente. Me compré máquinas hablemos de alta calidad, una buena espacio, un buen micrófono, buenos monitores, buenos cables, me compré cámara, me compré un dron también. Y al final me compré todo para yo seguir con el proyecto que siempre tuve de cabro.
al momento de esto, del ganar plata, digamos, con música o con el arte, ¿has tenido tú siempre la misma visión? ¿Has tenido alguna vez algún conflicto por ese pensamiento que, o sea, tampoco lo quiero descalificar, pero quizás como un poco igual antiguo de que el artista debería regalar su arte, ¿cachai? Que no sé si será válido o no, pero ¿qué me puedes decir al respecto? Claro, bueno, actualmente hablemos del nicho del rap, del hip hop. Todavía continúa ese pensamiento retrógrado, que prácticamente hay que hacer todo por amor al arte. Y esto igual tiene que ver netamente con el desconocimiento de cómo funciona la industria y el mercado de la música. Porque la industria de la música es un negocio, es igual que cualquier otro negocio. Por ejemplo, los cabros de la música urbana, ellos están ganando mucha plata actualmente, porque encontraron el negocio, a cómo funcionaba el negocio. Tomaron como ejemplo países como Puerto Rico, Estados Unidos, y se unieron en ese sentido para hacer negocios, ¿cachai? Trabajan con gente dentro de la industria, ya sea con managers, publicistas, productores audiovisuales, sonidistas, invierten, ¿cachai? Porque en esto hay que invertir. Entonces, tú me decís qué pienso yo de la gente que dice esa weá. Yo, la verdad es que ya no me calienta la cabeza, no, para mí es gente simplemente que no sabe. No me vendía la industria, hasta el día de hoy no me vendía la industria. Hubo un tiempo que sí podía haberlo hecho, que me ofrecieron hacer reggaetón a full. Y no lo quise hacer porque primeramente tenía que ver con principios, con valores de como artista. El pensamiento era distinto, ¿cachai? Eso no quiere decir que la gente no esté equivocada. Pero siempre quise yo mantener mi propia esencia, de ser fiel a mi pensamiento, ¿cachai? Mi pensamiento siempre ha sido de entregar un mensaje de canción, entregar una letra, luchar por las desigualdades, por la autosuperación, por la injusticia, ¿cachai? Por visibilizar la cultura mapuche. ¿Podríais profundizar un poquito en tu experiencia en el curso Conversor? Que entiendo que tú además lo estás haciendo online y presencial, así ya fanático casi. Bueno, el curso Conversor para mí ha sido súper importante porque, como te decía, he aprendido nuevas herramientas que si es cierto tenía conocimiento previo, yo siempre estoy estudiando constantemente por las mías, capacitando. No, había cosas que no sabía en profundidad, como el tema de los derechos autorales, la defensa, hay cosas de la formalización de empresas que, si bien cierto, yo tengo algunas empresas formalizadas, también hay cosas que no sabía, que ahí los profesores han dado. El marketing para mí me ha ayudado bastante, el profesor de marketing también que nos enseñó tantas cosas que actualmente yo trabajo en ellas porque hoy día el marketing lo es todo. Y ha sido una gran experiencia, ha sido un programa que me está ayudando a potenciar aún más mis habilidades y también me va a permitir el día de mañana poder capacitar a otras personas en materias que no saben. Es un programa bien completo, ¿qué más te puedo decir? Solamente aconsejar a las nuevas generaciones, a cualquier persona que quiera proponerse hacer un negocio o hacer carrera en la música, en la industria creativa, que se lo tomen en serio, ¿no? Que sean disciplinados, ¿cachai? Que estudien, que mientras menos droga haya en el cuerpo es mejor, la mente funciona más lúcida, está más despierta, todo funciona mejor desde ahí, ¿cachai? Como te digo, tratar de ser lo más profesional posible. Si vais a tener una entrevista con alguien, no andar volado, o no ir con la calle, por ejemplo, si vaya a trabajar en un proyecto importante, ¿cachai? De cultura, estar lúcido, estar ahí despierto, ¿no?